yo sabía que, bueno, que existía la posibilidad de que yo pudiera ayudarle a tener una mejor calidad de vida. Y bueno, pues eso para mí era... Me sentía muy afortunada nos sentíamos afortunados porque tuviéramos esa posibilidad, ¿no? De que alguno de nosotros pudiéramos hacer algo para que él estuviera mejor, ¿no? Porque en otras enfermedades no se puede hacer, ¿no? Y aquí, bueno, pues yo tengo 2 riñones, solo con uno se puede vivir, con lo cual si el mío podía servir para que él viviera mejor, pues yo estaba encantada de poder hacerlo. 2 familiares se ofrecieron y luego al final solo quedó mi hermana la que me lo dio. Pues bueno, se hicieron unas pruebas y al final fue mi hermana la que se decidió que me daba el riñón. Y entonces mis miedos sobre todo eran hacia ella, pues por supuesto pensando en su salud, en que su vida no cambiara, que siguiera haciendo la vida que llevaba y que todo fuera bien. Y bueno, en fin, yo tenía muchísimas dudas sobre todo por eso. Yo en mi vida la verdad es que luego ya cuando llegó el momento del trasplante ya sí me planteé ya las cosas y yo qué sé, la relación con mis hijos, que no se viera afectada, mi vida normal, no sé, pero sobre todo era eso, los miedos y todas mis dudas iban encaminadas a lo mismo, a que mi hermana no tuviera problemas, no le fuera todo bien. Bueno, pues le damos la bienvenida a Fernando Martínez Soba, coordinador de trasplantes del Hospital San Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, qué difícil, ¿no?, este testimonio que escuchamos, tanto de la persona que lo dona y más del trasplantado, ¿no?, que siente responsabilidad por su propia hermana en este caso. Este es un caso muy particular porque se trata de un trasplante renal de donante vivo. El 10% de los trasplantes que se hacen al año en España, trasplantes renales, son de este tipo. El año pasado se hicieron 3.400 trasplantes renales en toda España. Y de ellos un 10% fueron trasplantes renales de donante vivo. Hay un familiar generalmente emparentado, pero no necesariamente emparentado, el que le dona un riñón. En nuestra comunidad el año pasado hubo un par de casos similares a este que se trasplantaron de un donante vivo. Sí. ¿Cuál es la forma o el proceso que se lleva a cabo para la selección dentro del Hospital de La Rioja? Bueno, el proceso de selección de un donante no es nada fácil. Es muy difícil detectar un posible donante. Fíjese el dato que le voy a dar. En España el año pasado hubo 2.190 donantes de órganos y con esa cifra somos el país del mundo con la tasa más alta de donación. Uno podría imaginarse que había habido decenas de miles de donantes, ¿verdad? Pues sin embargo, solo el año pasado hubo 2.190 donantes de órganos. Es muy difícil seleccionar a un paciente que en el momento en el que fallezca pueda ser donante de órganos que puedan salvar una vida, que no transmita enfermedades, que estén en una situación funcional adecuada. Es francamente difícil, muy difícil. Bueno, vamos con las cifras. En primer lugar, enhorabuena, ¿no? Lo hemos visto, volvemos a cifras prepandemia y ello ya pues es para darle la enhorabuena. Bueno, el 2020 y el 2021 fueron años que todos recordaremos por lo que pasó, por la pandemia, pero también recordaremos por un descenso a nivel nacional, no solo en nuestra comunidad, de las tasas de donación y de trasplante. El impacto que tuvo el COVID en las unidades de críticos fue determinante para que se produjera ese descenso en las tasas de donación y las tasas de trasplantes, con unos incrementos también en el número de negativas familiares a la donación. El año pasado fue un año en el que recuperamos nuestro ritmo, el ritmo de los años previos a la pandemia, y este año también podemos decir que estamos en buen camino para volver a obtener esas cifras. La verdad es que nos preocupaba, a pesar de que el número de pacientes en lista de espera pues se haya reducido. Esto no quiere decir que no tengamos que seguir pensando en obtener donantes que puedan salvar otras vidas, aunque sean en otras comunidades. En España, 1 de cada 4 trasplantes que se hacen con órganos que proceden de otras comunidades. Somos muy generosos y también permitimos que los órganos pues puedan ir a otros centros en otras comunidades donde puedan ser trasplantados. Ahora que nombraba la pandemia, ha habido también un antes y un después en el
proceso de donación y de trasplantes a raíz de la pandemia? Sí, la pandemia supuso el tener que, digamos que redirigir los recursos dentro de las unidades de críticos para atender a aquellos pacientes que más lo necesitaban, que como todos nos podemos imaginar, pacientes con insuficiencias respiratorias, neumonías, y al mismo tiempo teníamos que garantizar la seguridad de todo el proceso de donación y de trasplante. Nos enfrentábamos ante una enfermedad desconocida y había que garantizar la seguridad de todos los donantes y al mismo tiempo de todos los pacientes que pudieran recibir un órgano. ¿Por qué? Porque los pacientes que reciben un órgano hay que administrarles una inmunosupresión, medicación para bajar sus defensas y teniendo como teníamos una situación en la calle como la que había de diseminación del virus, era muy arriesgado. Tuvimos que establecer una serie de protocolos de seguridad que nos han permitido, y lo seguimos manteniendo, ser más exigentes, más rigurosos y mejorar el proceso. Bueno, ¿cuáles son los desafíos de su unidad a la hora de promocionar lo que es la donación de órganos? ¿Qué desafíos principales se encuentran? Bueno, mañana es el Día Nacional del Donante de Órganos y de Tejidos. Es un día para acordarnos de todas esas familias que decidieron un día donar los órganos de sus seres queridos y también acordarnos de ellos, de los pacientes, porque salvaron muchas vidas. Son héroes, entre comillas, anónimos que pues han permitido no solamente salvar esas vidas, sino esas familias, ese entorno. El reto que nosotros nos planteamos a día de hoy es seguir manteniendo esta tasa de donación alta en nuestra comunidad, con esa tasa baja de negativas. Trabajamos muchísimo el tema de la comunicación y lo que es la información con los familiares, no solamente el equipo de coordinación de trasplantes dentro de la unidad de medicina intensiva, las plantas de hospitalización, sobre todo en neurología, incluso también en urgencias. Estamos potenciando muchísimo la donación de médula ósea. España es un país líder a nivel mundial en donación de órganos, pero no lo es en donación de médula ósea. Estamos trabajando muchísimo con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sobre todo con la Guardia Civil, para captar posibles donantes de médula ósea, inscribirlos en el registro de donantes de médula ósea, porque es difícil la captación, hay que tener entre 18 y 40 años para poder inscribir a una persona en el registro, pero hay que recordar que cuando un paciente necesita un trasplante de médula ósea no tenemos la posibilidad de trasplantarles a todos ellos. Hay cerca de un 8 o 9% a los que no podemos llegar con un donante, a pesar de tener una tasa alta de donantes en médula ósea, que no es la más alta del mundo, y a pesar de estar conectados todos los registros a nivel mundial, no llegamos todavía a ser autosuficientes en nuestro país con la médula ósea. Y el reto, podríamos decir que a día de hoy uno sería el mejorar, y eso que el año pasado fuimos la segunda comunidad en cuanto a inscritos voluntarios en registro de donantes de médula ósea. Tuvimos un magnífico resultado y lo hemos venido manteniendo en los últimos años, igual que en la tasa de donación de órganos, que en los últimos 15 años, junto con Cantabria, somos la comunidad con la mayor tasa de donación. Los retos son potenciar la donación de médula ósea, facilitar que cualquier paciente al final de su vida tenga la opción de, si es posible, de que pueda ser donante de órganos. Hemos desarrollado un programa muy ambicioso de captación de donantes de órganos en la planta de hospitalización, no solo en las unidades de críticos, para facilitar esta opción al final de la vida, que forme parte de los cuidados al final de la vida, en todos los contextos en los que se pueda producir un fallecimiento, poder valorar la posibilidad de captar a ese posible donante para que pueda ser donante. Y el reto supone sobre todo un esfuerzo de detección y un esfuerzo de comunicación con las familias. Tiene que ser muy complicado eso. Bueno, ¿Qué recepción, cómo lo están tomando aquellas personas que se encuentran en ese momento de la vida y que llega ahora mismo esta decisión? Hay que conocer muy bien el duelo, todas las fases del duelo, hay que tener también conocimiento de lo que son las técnicas de comunicación en situaciones de epicrisis, las fases iniciales del duelo, desarrollar esas habilidades de comunicación con las familias. Hay que, como dijo Picasso, no hay genialidad sin técnica, pues esto es igual, tenemos que desarrollar esa técnica para poder tener unos resultados. Es muy difícil,
pero sabemos que estamos ayudando a esas familias. Nosotros no nos enfrentamos a las familias con el reto de obtener un sí. Yo no quiero, yo no me enfrento, no hablo con esa familia para que me digan que sí a la donación. Yo enfrento a esa familia para acompañarla, para ayudarle, acompañarle en ese momento tan duro. El objetivo no es plantear la donación, el objetivo es servirles de ayuda y de acompañamiento al final de esa vida, de ese ser querido, y ayudarles a iniciar el duelo de la mejor manera posible. La donación vendrá, la opción de la donación la daremos una vez que generemos esa confianza con los dolientes, con los familiares, pero el objetivo no es que me digan que sí. El objetivo del equipo de coordinación es establecer una relación de ayuda que tenga un sentido en ese momento. No sé cómo seguir, pero sí que me gustaría saber, con los avances tecnológicos que ha habido en los últimos años, con lo que llevamos de pioneros aquí en La Rioja, sí que antes lo hemos visto, que se han reducido esas listas de espera, por ejemplo, en lo que es las donaciones de riñón, un 40%, ¿no? Que es muchísimo, y me gustaría saber si se ha conseguido también pues que se dé la oportunidad a personas más mayores que antes estaban vetados para recibir una donación, si se ha conseguido pues darles más oportunidad de vida a esas personas. Bueno, yo creo que la respuesta sería sí. Las listas de espera en nuestro caso se han reducido, pero si en España el año pasado hicimos 3.400 trasplantes renales, hay 4.000 personas en lista de espera. Y el año anterior había otros 4.000 en lista de espera. Sigue habiendo pacientes en lista de espera. ¿Qué es lo que ocurre? Que cada vez nuestros donantes también son mayores, y cada vez también cada vez se van incorporando a más pacientes de mayor edad en las listas de espera y con mayor comorbilidad, es decir, pacientes más complicados. Y no solo eso, sino que también en algunos casos se están incluyendo en lista de espera, o se valora la inclusión de pacientes que están en prediálisis, es decir, antes de entrar en la diálisis. Esto ocurre en España porque tenemos una tasa de donación que es la más alta del mundo. Hay que mantener ese equilibrio, teniendo en cuenta que la necesidad es permanente, la demanda de órganos es permanente, y la selección de aquellos que pueden tener acceso al trasplante dentro de nuestro sistema de salud, que como todos sabemos es público, es universal y es un orgullo para todos, pues hay que tener una serie de criterios que deben de ser consensuados por todos los equipos. Pero la respuesta sería que sí, que cada vez se da más acceso a pacientes que igual hace 10, 20 años pues no se les daba. Pues es una buena noticia. ¿Mañana se va a hacer alguna cosa especial? ¿Tienen previsto alguna actividad concreta, o esto es un trabajo día a día, como lo está explicando? Eso es. No hay una campaña, no se hace ninguna campaña a nivel nacional sobre la donación de órganos. Se integra la donación como parte, de hecho es marca España, el modelo español de donación y trasplante. Es muy importante estas noticias que nosotros vamos lanzando, que tienen mucho calado, pero que aparecen en los periódicos cada X tiempo y que ayuden a sensibilizar a la población y facilitar que a la hora de decidir pues nos digan que sí. Mañana hay una mesa montada en el hall del hospital con Alcer, estaremos allí acompañándoles y atenderemos a todos los medios, porque mañana es un día en el que tenemos que recordar y tener la memoria pensando en aquellos que donaron y salvaron sus vidas como un ejemplo a seguir. ¿Y algún consejo, y ya con eso nos despedimos, para aquellas personas que están en ese trámite, ¿no? ¿Trámite o en el trance, podríamos decir, de pensar que pueden ser donantes? ¿Qué se les puede decir? Bueno, la donación debe de ser un valor de valores, debe de integrar otros valores. Es cierto que la mayor parte de la gente tiene una opinión favorable sobre la donación. Todo el mundo aceptaría un trasplante, por lo tanto no debería de rechazar la donación. Sin embargo, hay un porcentaje de la población que sistemáticamente nos va a decir que no. Lo tendríamos que entender. Pero también hay que entender que si la donación es un valor de valores, es algo consustancial con nosotros mismos, con la identidad, con el sentimiento de individuo, ¿no? Es un valor muy humanístico, ¿por qué no vamos a pensar en ayudar? El problema es que se produce la decisión, hay que tomarla en un momento en el que es muy difícil abstraerse de la pérdida de ese ser querido. Has iniciado un duelo, hay una fase de ira, de negación, de culpa, y es muy difícil abstraerse en ese momento y pensar
que yo, que lo estoy pasando muy mal, ¿por qué tengo que plantearme salvar una vida a otra persona, ¿no? Cuando nadie me está ayudando a sofocar ese dolor que tengo en este momento porque he perdido a mi ser querido? Bueno, pues ese es nuestro trabajo, ayudarle a esa persona a que tome el control de la situación, que no se sienta sola, generarle confianza, ayudarle en ese tránsito inicial del duelo para que, bueno, pues puedan tomar una decisión favorable y respetar sea cual sea la que tengan. Pues me voy a quedar con esas palabras. Fernando Martínez Soa, un placer, enhorabuena por ese trabajo que hacen diario. Es un trabajo de todos, el resultado es el trabajo de mucha gente y sin los donantes sería imposible, por lo tanto ellos son los protagonistas, a ellos hay que felicitarles. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues hacemos una pequeña pausa y en unos minutos regresamos con la tertulia aquí en Punto de Encuentro. Hasta ahora.